sus manos y sus pies y reflejar su imagen. Hablar. Abrid si queréis la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 19. Y me ha parecido oportuno continuar pues reflexionando acerca de este texto que estuvimos meditando la última vez. Vamos a leer en Juan, capítulo 19, versículo 25. Juan 19, 25. Y dice así la palabra. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Entonces vamos a detenernos una vez más en este texto. Vamos antes, si os parece, a hacer una pequeña oración. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos das de poder meditar juntos en tu palabra, Señor. Señor, te ruego que tu nombre, Señor, en esta mañana sea el protagonista, Señor, que tú, Señor, seas protagonista. Recibe tú en esta mañana la gloria, Señor, pues a ti te pertenece, Señor, y meditamos también en estos textos, Señor, por ti, Señor, para honrar tu nombre y en memoria de todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Abre nuestros oídos, Señor, y te ruego que tu Santo Espíritu esté ministrando cada corazón, Señor. Tú eres el pastor perfecto, Señor, y tú eres el que pastorea, Señor, como nadie lo puede hacer, Señor. Así que ministro los corazones esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Bueno, pues quería recordar la razón por la que estoy compartiendo esta serie de mensajes sobre las 7 últimas cosas que Jesús dijo en la cruz. Y comenté al principio que solemos recordar de una manera especial las últimas cosas que las personas dijeron antes de morir. Y más, pienso, y de una manera particular, las palabras de nuestros padres. Estas palabras suelen venir acompañadas de enseñanza, instrucción, consuelo, perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Son unas palabras de gran importancia. En la Biblia misma tenemos ejemplos de padres que en el hecho de su muerte hablaron de esta manera a sus hijos. Por decir algún ejemplo, tenemos el ejemplo de Jacob, antes de morir, que bendijo a sus 12 hijos, si recordáis, y profetizó acerca de cada una de las tribus en esa profecía tan importante. Vemos esas palabras de Jacob. También podemos ver el ejemplo del rey David. Antes de su muerte, le dijo, si recordáis, a su hijo Salomón, que se esforzase y fuese hombre, que guardase los mandamientos de Dios. Y de esta manera vemos cómo David, antes de morir, tuvo esto en el corazón, tuvo dar estas palabras de exhortación a su hijo. Además de eso, a continuación también le dio unas directrices o consejos acerca de unas cosas a tener en cuenta en lo relativo al reino, ¿verdad? Y ahora, en el caso que nos ocupa, tenemos estas palabras de Jesús en la cruz, en aquella cruz. Estas palabras que nos han sido dejadas aquí en la Biblia, en la revelación de Dios a la humanidad, y estas palabras que también están llenas de exhortación, como digo, consuelo, instrucción para todos los que somos su creación. Siendo Jesús el Señor de todo lo creado, incluyéndonos también a nosotros, me pareció oportuno tratar de poner especial atención, y más que en cualquier otro caso, en estas últimas cosas, en estas últimas 7 cosas que dijo Jesús en semejante situación. A poco tiempo de dar su último aliento, allí, como vimos, clavado en aquella cruz. Y también quiero hacer
un pequeño resumen por recordar de lo que vimos en la anterior predicación, para seguir un poco el hilo. Lo vimos desde otro punto de vista. En el mensaje anterior recordábamos, en primer lugar, cómo Jesús vio a su madre, en este mismo texto, vio a su madre y a Juan en medio de la angustia, que ellos estaban pasando, una gran angustia. Pero dijimos que fue un ver profundo, un mirar profundo, consideró, estaba atento. Y de ahí recordamos cómo esto era una clara representación de cómo Dios ve y está atento. Tiene cuidado de los suyos siempre, siempre tiene cuidado. En todo momento, también cuando pasamos por momentos o etapas de profunda angustia. Y en segundo lugar dijimos que cuando Jesús le dijo a María, mujer, he ahí tu hijo, y a Juan, he ahí tu madre, lo que estaba haciendo era invitarles a considerarse de tal manera el uno al otro. Sabemos que Juan y María no eran hijo y madre, María y Juan no eran madre e hijo, y por eso dijimos que esto apuntaba claramente a la idea de lo que es la familia espiritual. Ambos lo enfoqué desde este punto de vista, viendo a Juan y a María como una representación de lo que es la Iglesia, el pueblo de Dios. Y recordábamos entonces, enfocándolo de esta manera, la vital importancia que tiene el reconocer y darnos cuenta de que una de las cosas que Dios ha provisto para el consuelo de los suyos en medio de tiempos de angustia, tales como el que estaban pasando Juan y María allí, es la familia de la fe. Hicimos hincapié en eso, que la familia de fe, la fe la ha provisto Dios para el consuelo de los suyos en los tiempos de angustia. Así que en este mensaje vamos a enfocar esta escena desde otro punto de vista. Vamos a ver a Jesús y a María desde la perspectiva de sus roles como hijo y como madre. Y más concretamente a Jesús como hijo. ¿Qué estaba haciendo Jesús en el rol de hijo en aquel momento en el que dirigía esas palabras a su madre? Ahí está la pregunta. Cuando le decía, mujer, he ahí tu hijo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Bueno, desde un punto de vista general, podríamos decir que Jesús estaba cumpliendo su deber como hijo. Él estaba cumpliendo el mandamiento, el quinto mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Lo vimos, como digo, este es el quinto mandamiento que entre otros textos está en el libro de Éxodo 20:12, que dice, no hace falta que busquéis, creo que lo conocemos todos, honra a tu padre y a tu madre. En ese momento Jesús lo que estaba haciendo era, hablando de forma general, estaba honrando a su madre. Y digo desde un punto de vista general, porque el honrar a nuestros padres implica más de una cosa. El honrar, así puede sonar un poco general, pero implica más de una cosa. Teniendo esto en cuenta, se podría decir entonces también que desde un punto de vista más particular, dentro del marco de este mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, Jesús estaba proveyendo, de modo más particular, ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba proveyendo para el bienestar de su madre. Jesús estaba enseñando aquí a los hijos la importancia de proveer al máximo de su capacidad para el bienestar de sus padres y más aún cuando estos tienen necesidad. De esta manera estaba honrando a su madre. Haciendo un pequeño inciso, me gustaría que tuviésemos en mente, cuando voy a hablar de hijos, quizá a veces tenemos la tendencia a pensar en pequeñitos, en nuestros hijos pequeñitos. Pero de aquí igual padres, igual no somos todos. Pero de aquí ¿cuántos somos hijos? Bueno, de aquí somos todos hijos, ¿verdad? Entonces, tengamos en mente no solo al pequeño que es hijo, sino también al más anciano de esta congregación, o al más mayor de esta congregación, que también es hijo, ¿no? Estando sus padres aquí en esta vida o no, pero todos hemos sido hijos, ¿verdad? Así que es para todos también. Hay algo interesante, me parece a mí muy enriquecedor, en esta palabra honrar, en el quinto mandamiento. Aquí esta palabra incluye, entre otras cosas, y leyendo acerca de esto, yo voy a comentar 4, porque tampoco me quería alargar en esto. Y esta palabra honrar puede incluir
varias cosas, entre otras, un respeto decoroso, una estima interna de corazón que se expresa por nuestra conducta hacia los padres. Es una reverencia de corazón en nuestra palabra, comportamiento, en orar y dar gracias por ellos. Ejemplos como estos lo podemos tener en el libro de Levítico, capítulo 19:3, cuando dice: cada uno temerá a su madre y a su padre. Esa palabra temerá está hablando de esto también. También tenemos en Hebreos 12:9 el autor de esta carta diciendo: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Esa palabra también habla de eso, de ese respeto decoroso, esa estima interna hacia los padres. Entre otras cosas, también quiere decir o implica una obediencia voluntaria. Obediencia voluntaria a sus mandatos lícitos. A sus mandatos lícitos. En Efesios 6, del 1 al 3, tenemos un ejemplo de esto cuando dice claramente, este texto creo que es conocido ya por todos también: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Cuando dice hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Una tercera implicación que había puesto es sometimiento a sus reprensiones. Instrucciones y correcciones. Sometimiento, esta palabra que tanto nos gusta. También a la de los padres obstinados. Podemos recordar en la carta de Pedro, en la primera carta, capítulo 2, versículo 13, él dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Y ahí también, por supuesto, entran los padres. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. ¿Sabemos quién estaba de gobernador de Roma en aquel momento, cuando dice Pedro esto? Nada más y nada menos que Nerón. Y Pedro dice: sométase toda persona. Pues vaya, menudo ejemplo, ¿no? Así que Pedro deja claro: a todos. Y cuarto, esfuerzo en todas las cosas para ser el consuelo de los padres y hacerles felices en su anciandad, manteniéndolos si tienen necesidad de sostén. Ese esfuerzo. Y es esta última implicación de la palabra honrar la que Jesús estaba cumpliendo de una manera más particular, para de esta forma honrar a su Madre María. No tenía propiedades, no tenía dinero, no tenía ni siquiera ropa. Se la habían quitado cuando estaba clavado en la cruz. Pero sí que tenía algo. ¿Qué tenía Jesús? Jesús tenía un discípulo amado. Jesús se esforzó y dijo: hey, aquí tengo una ayuda para mi madre. Aquí puedo proveer para mi madre. Así que ahí vio a su amigo y en él vio un instrumento precioso, valioso, para el cuidado de su madre. Y así se la encomendó a su cuidado para que fuese como un hijo para ella. Siempre pensaba que siempre será bueno abordar este asunto de honrar a los padres, y más en los tiempos que están corriendo actualmente, en los cuales pienso que poco se puede ver. También se ve, gracias a Dios, se ve, pero creo que abundan lo contrario. Poco se puede ver de ejemplos de hijos que honran a sus padres. Al contrario, abunda la falta de respeto y de reverencia hacia ellos. Si observamos bien nuestro entorno, rápidamente nos daríamos cuenta de cuán grande es el número de hijos que faltan el respeto o la reverencia debida a sus padres, con malas contestaciones, malos comportamientos. ¿Qué decir de orar por los padres, dar gracias por sus vidas, una voz, etcétera? También pienso que es muy difícil encontrar a hijos que voluntariamente obedecen a los mandatos lícitos de sus padres. La palabra sometimiento
parece que ni siquiera se puede mencionar en esta sociedad. Ahora los padres ya no son padres, ya no son autoridad, los padres tienen que ser amiguitos, los padres tienen que ser amigos, tienen que ser compañeros de sus hijos. Y pienso que este es el mensaje que esta sociedad promulga. Se convertiría también en una tarea complicada, dar con hijos que se someten a las correcciones y reprensiones y también las instrucciones de sus padres. ¿Cuánto más difícil sería encontrar a tales hijos sujetos a esos padres, pero siendo padres obstinados? Los cuales, por cierto, y por desgracia, creo que abundan también en nuestros días. Y también tengo que decir entre los autodenominados cristianos, ¿verdad? Por último, y ciñéndonos a la última implicación de la palabra honrar, anteriormente mencionada, sobre hijos que se esfuerzan en todas las cosas para ser el consuelo de los padres y hacerles felices en su ancianidad, manteniéndolos si tienen necesidad de sostén. Bueno, yo esto, la verdad que no estoy seguro. No estoy seguro de cómo está la sociedad en este sentido. En lo personal, gracias a Dios, he podido ver a mi alrededor, en mis círculos más cercanos, hijos con pequeños indicios de hacer esto. Veo pequeños indicios de hijos que sí que se esfuerzan en cuidar de sus padres. En mi caso personal, yo tengo compañeros de trabajo que la mayoría se acerca a la jubilación y tienen padres muy mayores, si no han fallecido algunos. Y la verdad que con los que más cerca estoy, veo que tienen esa preocupación por los padres, se esfuerzan en estar con ellos, ¿verdad? Bueno, sería largo de ello, pero ojalá sea la tónica general en nuestra sociedad y espero que mucho más en nosotros, en el pueblo de Dios. Entonces quiero abordar esta implicación de una manera, sencilla. Había pensado, abordar esta implicación particular dentro del marco de este mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, en esta cuarta implicación que he leído antes, ese esfuerzo, repito, en todas las cosas para ser el consuelo de los padres, hacerles felices en su vejez, manteniéndolos si tienen necesidad de sostén. Mi intención en el mensaje de hoy es responder a la siguiente pregunta. ¿Qué razones tenemos para esforzarnos en proveer para el bienestar de nuestros padres? Daré, por tanto, una serie de argumentos que espero que muestren la importancia que tiene dicho asunto. Lo voy a hacer de este modo. Voy a decir algunas razones que creo que nos tienen que convencer más aún, si cabe, de la importancia de este mandamiento, ¿no? Viendo el ejemplo de cómo Jesús estaba proveyendo para su madre en la cruz. La primera razón que pienso que muestra la importancia vital de proveer para el bienestar de nuestros padres es el escenario en el que se dio este quinto mandamiento. Retrocedemos a cuando Dios dio las leyes al pueblo de Dios por medio que le dio a Moisés. Las leyes. El quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, como los demás mandamientos, se dio en un escenario en el que Israel estaba lleno de reverencia y temor hacia Dios. Antes de que Dios diese a Moisés los mandamientos, cuando el pueblo de Dios se hubo santificado, al cabo de 3 días, dicen las Escrituras que cuando vino la mañana, en Éxodo capítulo 19 dice, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahvé había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Después de que Dios diese los mandamientos a Moisés, leemos lo siguiente también. En Éxodo capítulo 20, el siguiente capítulo dice:
Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron, y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Y yo pensaba, si este mandamiento se dio en tal conjunto de circunstancias, en esa atmósfera de temor reverente ante Dios, ¿qué razones tendríamos nosotros ahora para tomar a la ligera o con poca importancia este mandamiento? Pienso que mostrar o no mostrar este esfuerzo hacia nuestros padres, obstinados o no, me da igual, hablará acerca de cuánto temor de Dios hay aquí, en nuestro corazón. Una segunda razón que muestra la importancia vital de proveer para el bienestar de nuestros padres, creo que es el mismo ejemplo de Cristo, el mismo ejemplo de Jesús. El Señor cumplió a la perfección cada una de las implicaciones de dicho mandamiento. Es cierto que en la Biblia no tenemos registrada casi ninguna conversación de Jesús con sus padres. Tampoco vemos muchos gestos de Él hacia ellos en la Biblia. Sin embargo, yo creo que podemos estar seguros de que a lo largo de su vida en la tierra, Jesús se esforzó en todas las cosas para ser el consuelo de sus padres y hacerles felices en su anciandad. Podemos imaginar con qué amor y dedicación respondería ante situaciones en las que José y María tenían tal o cual necesidad. Y creo que aquí estamos ante un cuadro que nos debería realmente conmover. Jesús, el hijo de María, ¿verdad? Pero a su vez, el Señor de los cielos y la tierra, de todo lo que habita en ellos, a punto de tomar completamente la copa de la ira de Dios, llena, si recordáis hablamos de esto también, llena de los pecados de toda la humanidad, incluida su madre, y sin embargo dedicando un último esfuerzo para por última vez en su paso por la tierra, sin fuerzas, en agonía absoluta, consolar y poner todo de sí para hacer feliz a su madre. Me parece un cuadro que es conmovedor. Si el Espíritu Santo quiso dejarnos este ejemplo de Jesús en este momento tan destacado de su vida, pensaba, pues bueno, esto debería ser un suficiente motivo. No sería suficiente motivo para afirmar que estamos ante un asunto de vital importancia. Si el Espíritu Santo quiso dejar esto ahí en la cruz, este mensaje. El tercer ejemplo, van a ser 4, la tercera razón de lo importante que es el proveer para el bienestar de nuestros padres es el ejemplo de los grandes santos. El ejemplo de los grandes santos. En la Biblia podemos ver las historias de las vidas de grandes hombres y mujeres de Dios. Y si nos fijamos bien, un denominador común en ellos, ¿qué fue? Que honraron a sus padres. Bueno, yo aquí voy a comentar, creo que fue el primero que me vino a la mente, y es José. Es José. Cuando José se dio a conocer a sus hermanos, y esto en Génesis 45, podemos leer, cuando José se dio a conocer a sus hermanos y les dijo: daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven aquí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Daos prisa, decidle, estar cerca de mí,
estarás cerca de mí, te alimentaré. ¿A qué nos suena esto? Yo creo que es muy gráfico. ¿Qué estaba haciendo aquí este gran hombre de Dios, José? Pues honrando a su padre y claramente esforzándose para ser el consuelo de su padre, Jacob, y por supuesto hacerle feliz en su ancianidad, en su vejez. Y también puse brevemente el caso de David. Me parece que también es un caso precioso. Le vemos a David también esforzándose en cumplir el deseo y la necesidad de su anciano padre, que quería llevar comida a sus hijos al campamento de Israel, que estaba en guerra con los filisteos. Recordáis que estaba Goliat saliendo cada día delante del ejército de Israel, retando con soberbia, ¿no?, al ejército de Dios, y todos estaban con temor, estaban con tremendo miedo, dice la palabra. Y entonces Isaí, no lo dice en la palabra, pero podemos imaginar que Isaí estaría preocupado como padre por sus hijos que estaban en el campo de batalla y podrían volver o podrían no volver. Él estaba preocupado, pero dice la palabra que era anciano, su padre también. Y entonces hay una necesidad. Lo que quiere decir es que había una necesidad en el padre de David. Y David también estaba viendo esa necesidad. En el momento que Isaí le pide, lleva la comida a tus hermanos, David no, un viaje hasta ahí, no sé qué. No, él dejó todo y se fue, obedeció. Y leemos en la palabra, Samuel, no sé, creo que es el primer libro de Samuel, capítulo 17, se levantó pues David de mañana, dice, capítulo 17, 20, dice que se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Vemos esas palabras de David salió de mañana, o sea, obedeció rápido. Se puso en marcha para suplir esa necesidad que tenía su padre, ¿verdad? Y también me gusta obediencia, como Isaí, de paso, ¿no? Como Isaí le había mandado, dice. El ejemplo de los grandes santos. Y una última razón que había puesto. Hay más razones, no las he puesto, pero hay más razones para dar y regalar, tiene la Biblia para darnos, pero he puesto estas y creo que son muy gráficas. La última razón que había puesto para lo mismo, para que podamos ver la importancia que tiene esto en la palabra de Dios, de proveer para nuestros padres, es el ejemplo de los padres para con los hijos. El ejemplo de los padres para con los hijos. Los padres también se esfuerzan al máximo en proveer para el bienestar de sus hijos. O eso debería ser normal, ¿verdad? O eso debería ser normal. Desgraciadamente, a veces no es lo normal. Pero hablando de lo que debería ser normal y lo que Dios espera de nosotros como padres, es que nos esforcemos al máximo para proveer para el bienestar de nuestros hijos. Los padres se esfuerzan en pasar el máximo tiempo posible con sus hijos. Y esto a los hijos les hace muy felices. Pasar tiempo con los hijos. Los padres también ponen un gran ímpetu en esforzarse en todas las cosas. En este caso, para ser instrumentos de consuelo de sus hijos también. Se esfuerzan también al máximo para ayudar cuando ven alguna necesidad física o espiritual de sus hijos. Cuando los padres ven que hay una necesidad en sus hijos, un padre no mira para otro lado. Un padre está enseguida ahí, se vuelca con todo a su hijo. Si continuamos, yo escribí así, ¿no? Si continuásemos rellenando esta lista, pues también sería una lista en todo lo que los padres se esfuerzan. Y si considerásemos seriamente y reconociésemos cuánto esfuerzo han dedicado nuestros padres para nuestro bienestar como hijos, bien podría decirse que dos cosas. Que estaríamos siendo unos malagradecidos si en las necesidades de nuestros padres mirásemos así para otro lado y nos hiciésemos los despistados. Al contrario, deberíamos estar tan agradecidos hacia ellos que al ver sus diferentes necesidades
deberíamos, como Jesús ahí, lanzarnos con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, para entregarnos al servicio de Dios, sabiendo que eso también es olor grato a Dios. Eso es olor grato a Dios. También es una cuestión de deber hacia nuestros padres, sean peores padres o mejores padres. Que el Espíritu Santo hable a nuestra vida, a nuestro corazón. Pero es una cuestión de deber hacia nuestros padres, algo que Dios nos manda. Y punto. Porque Él sabe lo que es bueno. Dios nos manda eso. Pablo nos dice lo siguiente en su carta a los Romanos, capítulo 13, 7. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Y hay subrayo de eso aquí. Al que honra, honra. No me quise meter en una objeción que a veces uno puede tener, ¿no? O a veces, incluso como hijos de Dios, nos encabezonamos y decimos, pero mi padre no ha sido este ejemplo para mí, mi madre no ha sido este ejemplo para mí. ¿Yo por qué tengo que...? Bueno, es que es lo que Dios quiere. Es difícil, sí, es difícil. Pero Dios no quiere que seamos unos hijos ausentes. En lo que esté en nosotros, aun si fuese un caso de que un padre está ausente, en lo que esté en nosotros tiene que haber un esfuerzo hacia nuestros padres, un esfuerzo. Yo sé que habrá situaciones muy difíciles, pero esto es lo que nos dice la palabra y muchas situaciones que también desconozco, ¿no? Aquí cada uno pues no sé, pero esto es lo que tenía hoy. Quería reflexionar sobre esto y dar estas razones, si aún cabe, pues no sé, para si más aún, si cabe, ¿no? Que Dios nos pueda convencer de, oye, si este área la tenemos floja, ponernos las pilas con esto. Ponernos las pilas con esto. Porque esto honra a Dios. Esto honra a Dios. Y sobre todo, miremos el ejemplo de Jesús en la cruz. Allí en la cruz, en tal agonía, y dedicando toda su fuerza para proveer a su madre María. En lo que él podía. En lo que él podía. Lo que podía lo hizo. Y muchas cosas que no están escritas, que seguramente, creo que es Juan, ¿no? Que dice en el Evangelio que muchas cosas no están escritas, ¿no? Si estuviesen escritas todas las cosas que Jesús hizo con sus padres, yo pienso que alucinaríamos. Bueno, Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos has dado, Señor, por este breve mensaje, Señor, que tú pongas en nuestro corazón cada día de nuestra vida. El reconocer esto, Señor, que no se nos olvide nunca, Señor, Señor, ¿en qué escenario viste este mandamiento, Señor? Que no es una cosa pequeña, Señor. Señor, dice tu palabra que es el primer mandamiento con promesa, Señor. Y Señor, te pido que podamos ser diligentes, Señor, sea cual sea la situación en la que nos encontramos, sea cual sea la circunstancia de nuestra relación de hijo-padre, hijo-madre. Señor, te pedimos que, independientemente de eso, Señor, podamos mostrar tu carácter, Señor, que podamos mostrar tu amor, que podamos mostrar con nuestras palabras, con nuestros gestos, Señor, tu persona, que podamos reflejar a Cristo, Señor, que de esta manera también podamos predicar, Señor, que de esta manera podamos también, Señor, hablar de que hay, de lo perfecto que son, los perfectos que son los planes de Dios, lo perfecto que hay en lo que tú quieres, Señor, en esa relación de los hijos con los padres, Señor. Padre, te pedimos que nos ayudes a ser hijos que honran a nuestros padres, Señor, y en manera especial, como hemos visto hoy, Señor, a proveer para las necesidades de nuestros padres, Señor. Aun cuando somos jóvenes, Señor, estar atentos a sus necesidades, Señor, y volcarnos, servirlos, Señor. Señor, y aún más también, cuando están en la vejez, Señor, cuando a veces ya no son independientes, son dependientes, Señor, necesitan ayuda, necesitan que estemos ahí. Padre, danos de tu gracia,
Danos de tu fuerza, Señor, en medio de un mundo que cada vez hay más deterioro en la relación de los hijos con los padres, Señor. Señor, ayúdanos a hacer luz en medio de este mundo, Señor. Y, Padre, que todo sea para tu gloria, Señor, y para la alabanza de tu reino, Señor, y para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Déjanos ver tu poder en nuestra gente.